Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy venimos con un nuevo resumen donde un adolescente es secuestrado y su única salvación es un teléfono negro donde recibirá llamadas de diferentes personas que ya no están en este mundo. ¿Logrará Finny escapar de su raptor? Vamos a averiguarlo, por eso hoy en Resúmenes GT te presentamos el teléfono negro. Todo comienza en el año 1978 en la hermosa ciudad de Denver. Conocemos a nuestro protagonista llamado Finny, un joven humilde, amante del béisbol profesional, amante de las películas de terror, pero un tanto tímido con las mujeres. Convive con su padre, un alcohólico sin remedio, y su hermana Gwen. Un día juntos, de camino a su casa, ven un letrero donde informan que un chico llamado Bruce ha desaparecido y nuestro protagonista se extraña, ya que hace poco en un partido de béisbol, este le ganó un duelo y lo felicitó por tener muy buen brazo. Mas sin embargo, este no es el primer secuestro, ya que últimamente se han estado desapareciendo muchos niños en la ciudad. En la escuela nuestro protagonista es saboteado por unos sujetos, pero acá conoceremos a un joven llamado Robin, caracterizado por ser un buen peleador y no tenerle miedo a nada ni a nadie, y les dice que no se metan con su amigo o se las verán con sus nudillos. Este le da las gracias por haberlo defendido, pero él le aclara que un día deberá aprender a defenderse por su cuenta. Más tarde Gwen se encuentra en clases y es visitada por unos detectives, quienes la interrogan ya que hace unos días le había comentado a Bruce que tuvo un sueño y fue que sería secuestrado por un señor con globos negros. Y pues en la escena del crimen se encontraron con estos globos, comentan los detectives, y ella se molesta por cómo la interrogan llamándolos polis de mierda. Pero termina confesando que tiene un don, y es que sus sueños se vuelven realidad. Los agentes, al no tener evidencia, la dejan ir, y al llegar a su casa es castigada por su padre, debido a que los policías llegaron a su trabajo haciendo preguntas, y la golpea exclamándole que ella no es como su madre de ver sueños, y la hace repetir muchas veces que sus sueños solo son sueños y ya. Más tarde vemos nuevamente a nuestro amigo Robin, y cerca de él una van de color negro, y un hombre acercándosele. Pero ya no volvemos a saber de él, sino hasta la noche que unos detectives investigan su repentina desaparición, y una llamada le hace saber a Finny que este ha desaparecido y pide ayuda a su hermana de soñar con su amigo para encontrar su paradero, pero ella le dice que su poder no funciona así, mas sin embargo lo intentará, y le reza a Jesús pidiéndole tener al menos 1 o 2 sueños que le ayuden a ver algo para poder encontrarlo. Al siguiente día, aprovechando el secuestro de Robin, los jóvenes golpean a Finny hasta más no poder, pero es rescatado por su hermana, dando honores al siguiente meme: cuando se meten con mi hermano, automáticamente yo. Y de camino a su hogar, Gwen se desvía, ya que por ser viernes le toca cuidar de su amiga Susie. Finny se despide de ella y más adelante se encuentra una van negra. De ella sale un sujeto misterioso al cual se le ha caído su compra, y nuestro protagonista se ofrece a ayudarle, pero al ver por la ventana unos globos negros se extraña y sin darse cuenta ya está siendo raptado por este, llevándolo a un sótano donde le dice que no debe de estar asustado, ya que nada malo le sucederá, y lo deja solo, según luego volverá para explicarle todo. Y nuestro protagonista comienza a examinar el lugar y se da cuenta que no dispone de muchas cosas, mas sin embargo sí de un teléfono negro, e inmediatamente comienza a hacer una llamada, pero se da cuenta que este no tiene línea y el cable está roto. Más tarde Gwen recibe una llamada informándole que su hermano ha desaparecido, e inmediatamente sale en su búsqueda y comienza a pedirle a Dios por él, mientras que este se extraña ya que el teléfono negro está sonando, y como si recién acabamos de ver que estaba cortado, pues aún así él contesta y el reactor le dice que no funciona desde que él estaba pequeño, que de seguro habrá sonado por la electricidad estática, y le dice que haga todo el ruido que así prefiera, que nadie lo oirá, ya que construyó esto a prueba de sonido. Aún así, cuando el reactor se va del lugar, nuestro protagonista comienza a gritar de desesperación, pero lógicamente nadie lo oye, y luego intenta trepar pero no lo consigue, quedando todo decepcionado. Pero en eso suena nuevamente el teléfono, todo asustado contesta pero nadie le responde. Más tarde, de un susto, el secuestrador lo despierta. Finny le pide de comer, pero este le niega la comida y con ojos llorosos diciéndole que bajó solo porque quería verlo, mostrándonos lo mal de la cabeza que anda este sujeto. Pero al irse el teléfono vuelve a sonar y alguien le contesta y lógicamente se asusta. Aún así pregunta: ¿quién es?
por lo que le responden: no lo sé, es lo primero que olvidas una vez mueres, pero sí recuerda que una vez se conocieron y le impresionó su brazo. Finney se da cuenta que es Bruce, el mismo con el que había jugado un partido de béisbol, un joven que desde niño soñaba con ser un gran beisbolista, hasta que un día el raptor llegó hasta él y le comenta que en el pasillo a la derecha hay una loseta suelta, donde podrá acabar hasta el otro lado, que él lo intentó en su momento pero no le dio tiempo, y cuelga sin dar más explicaciones. Nuestro protagonista de inmediato comienza a cavar, lanzando al inodoro la arena que queda por fuera, luego la cubrió y se fue a acostar, hasta que el raptor le trae desayuno. Finney, desconfiado, le pregunta qué le echó a la comida, por lo que él le responde: ya estás aquí abajo, ¿por qué te drogaría? Pero se va del lugar dejando la puerta abierta. Él intenta huir, en eso suena el teléfono. Es un niño que le dice: no vayas a subir, es una trampa. Un joven que tampoco recuerda su nombre, solo que repartía periódicos, por lo que nuestro protagonista concluye que es Billy, un adolescente que repartía diarios junto con su perro, hasta que un día el raptor llegó a él y todo cambió, diciéndole que él subió las escaleras encontrando al raptor esperándolo con un cinturón y lo golpeó hasta matarlo. Al colgar, Finney sube para ver qué tan cierto es esto, sin miedo al éxito, mano. Y de un lado se puede ver al raptor afirmando lo antes mencionado. Ya en últimas decide mejor bajar para comer, ya que lo que no mata engorda, mano. Lo vuelve a llamar, pero esta vez para decirle que enfrente de él, en la separación del piso, escondió algo que lo ayudará a escapar, y con la botella le apunta al techo. Finney recoge un cable, lo lanza para enrollarlo, pero al ver que no lo logra se las ingenia como puede, logrando encaramarse, pero esto se le viene encima y todo se le va al carajo. Más tarde, Gwen ha tenido un sueño sobre el paradero de su hermano y se llena de valor para conversar con su padre sobre sus sueños, pero él no la deja hablar y le dice que su madre también tenía la habilidad de soñar cosas, pero esto fue lo que la conllevó a la muerte y no quiere ese futuro para ella. Pero ella insiste en que sus sueños podrían ayudar a encontrar a su hermano. Él lo piensa mejor y la acompaña en su búsqueda por toda la ciudad, mientras que los detectives, investigando a los vecinos de la ciudad, dan con este misterioso sujeto llamado Max, pero él tranquilamente los invita a pasar y les da unas sugerencias donde podría estar el paradero del raptor, y que esta casa es de su hermano, que él es de la Ciudad de México y solo está de visita. Pero ellos lo ignoran por completo y le dan una tarjeta y se van del lugar, y se nos revela que esta es la casa donde está secuestrado nuestro protagonista, quien es visitado por el raptor llevándole desayuno y diciéndole que él es algo especial y que está considerando el dejarlo ir, pero solo quisiera saber una última cosa, y es cómo se llama. Y pues, incrédulo al asunto, Finney le dice que se llama Taylor. El raptor se molesta lanzándole el periódico, aclarándole que él ya sabía su verdadero nombre, y se va del lugar sin decir más, mientras nuestro protagonista recibe otra llamada, pero esta vez de un niño llamado Griffin, quien le dice que no le queda mucho tiempo. ¿Y por qué no me ha matado?, comenta Finney. Porque no has jugado su juego, llamado Niño Travieso, en el cual debes subir para ser castigado por el raptor, y le dice que aproveche para escapar, ya que este se ha quedado dormido, que la puerta de salida tiene un candado y la contraseña está en la pared. Finney sube por las escaleras y al verlo durmiendo pasa lo más sigilosamente posible y llega con el candado a poner la contraseña, pero cuando por fin lo logra abrir, el raptor despierta y Finney grita desesperadamente, pero al final es interceptado y encerrado nuevamente, y vuelve a sonar el teléfono, pero esta vez de un chico llamado Vance, un señorito al cual le gustaban las máquinas y pleitista profesional y muy temido por nuestro protagonista, quien le habla de una forma extraña y Finney no entiende lo que le quiere decir, pero sí su hermana, que se ha logrado conectar con él señalando la casa del raptor, y ve los detalles de la casa y una cerca algo pequeña, y luego despierta de su sueño y en su bici comienza a buscarlo, mientras que nuestro protagonista sigue en la llamada y Vance le dice que rompa la pared del baño, esta lo llevará a una rejilla de un congelador y al quitarla podrá escapar. Finney le da las gracias por haberlo ayudado, pero este se molesta diciéndole que no lo hace por él, y lo vemos irse de una forma terrorífica. Comienza a romper sin descansar, horas y horas dándole hasta que logra llegar del otro lado y se las vuelve a ingeniar, logrando destornillar la rejilla. Echa los trozos de carne a un lado, pero cuando intenta pasar, el refrigerador está cerrado. Esto lo desconcierta por completo al punto de ponerse a llorar, y cuando cree que todo está perdido, recibe una última llamada y es su amigo Robin, quien le dice que ha estado con él todo este tiempo y le pide que no llore, que recuerde lo que le dijo una vez, que tendría que defenderse por su cuenta, y hoy es ese día. Yo no soy tan fuerte como tú, responde Finney. No, no eres tan fuerte, pero tienes un don, y es que nunca te rindes, sin importar el conflicto. Debes ser fuerte y salir de aquí. Si no lo haces por ti,
hazlo por mí. Quiero que lo mates por mí, comenta Robin, diciéndole que debe llenar el teléfono de tierra hasta el tope para que este pese y le enseñe a defenderse. Levanta el teléfono un paso atrás, luego adelante y pega. Levanta el teléfono un paso atrás, luego adelante y pega. Después de esta lección le dice que ya está preparado y se despide de su amigo. Rompe el teléfono, lo llena de arena y crea una trampa en el piso, mientras que su hermana se encuentra buscando la casa donde puede estar su hermano, y estos se le aparecen en medio, y al ver las características de la casa de enfrente se da cuenta que acá es el lugar donde está su hermano, e inmediatamente busca la tarjeta para llamar al detective, quienes al hablar con ella de inmediato van en su búsqueda. En esas, Max, viendo el mapa más detalladamente, se da cuenta que el lugar donde pueden estar los niños secuestrados podría ser donde está él, y revisando la casa va a dar al sótano. Finny lo espera creyendo que es Raptor, pero al verlo le pide que por favor lo ayude, pero de pronto él le dice que lo tuvo que matar por su culpa, que él era un idiota, pero era su idiota, y como venganza lo matará, pero esta vez de una forma diferente, ya que él es algo especial. Llama a su perro amarrándolo a la puerta para que Finny no pueda escapar, se le acerca lanzándole un hachazo, pero nuestro protagonista huye como puede, jalando el cable, provocando que el Raptor termine rompiéndose el tobillo. Comienza a golpearlo justo como le enseñó Robin, pero este lo atrapa. Finny se defiende como puede, ahorcándolo. En eso suena el teléfono. Es una llamada para el Raptor, quien escucha las voces de todos los niños deseándole lo peor de las muertes. Finny le da un poco de carne al perro para lograr salir. Al mismo tiempo los detectives han llegado. Comienzan a revisar la casa, donde logran ver una puerta algo escondida, lugar donde se encuentran los niños enterrados. Del otro lado Gwen no puede creer lo que está viendo, y es a su hermano y va corriendo a abrazarlo. Luego de un rato su padre llega para pedirle disculpas por todo, prometiendo que desde hoy en adelante mejorará su conducta. Y al siguiente día Finny es mirado como un héroe en la escuela, y los niños que se metían con él ya lo miran con más respeto y con más confianza. Ahora sí trata con su enamorada. Así termina esta historia. Si quieren más películas como esta, solo comenten El teléfono negro. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, esto es Resúmenes GT. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.